Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de algunas propiedades específicas de la materia. Recordemos que las propiedades específicas se clasifican en dos grupos, en propiedades físicas y en propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas que no van a implicar cambios en la estructura interna de la materia, a diferencia de las químicas en las que sí ocurren cambios en la estructura interna y se forman nuevas sustancias. Vamos a iniciar con la primera propiedad física y específica de la materia, que se conoce como propiedad organoléptica o cualitativa. Organoléptica viene de órganos de los sentidos. Son propiedades entonces que se determinan por medio de los órganos sensoriales y como ejemplo tenemos al olor, el sabor, el color, la textura y el sonido. Recordemos entonces que las propiedades cualitativas son no cuantificables, es decir, no son medibles, no se representan ni con un número ni con una unidad de medida, a diferencia de las propiedades cuantitativas. Otra propiedad física y específica es el estado físico o estado de agregación de la materia. El estado físico o de agregación de la materia, que son conocidos por todos como sólido, líquido, gas y plasma, van a depender de la forma en la que se organizan las moléculas. Por ejemplo, acá se observa que en los sólidos es mayor la organización de las moléculas, a diferencia de los líquidos y de los gases y el estado plasmático. También depende de las fuerzas que actúan sobre esas moléculas. Aquí hay fuerzas de atracción muy fuertes que superan las fuerzas de repulsión. En cambio, en los gases y el estado plasmático son mayores las fuerzas de repulsión que las de atracción. De ahí que las moléculas estén separadas y que mantengan una distancia muy evidente entre ellas. En los líquidos, esas fuerzas de atracción o cohesión y las fuerzas de repulsión están en equilibrio. ¿Sí? Por eso no son tan juntas como los sólidos ni tan separadas como los gases y el plasma. ¿De qué también depende el estado físico? De la temperatura. Si yo someto este sólido a una mayor temperatura, voy a efectuar un cambio de estado o cambio de fase a estado líquido. Y cada vez que yo incremente la temperatura va a pasar a los siguientes estados. Por ejemplo, los gases cuando se someten a temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados alcanzamos el estado plasmático. Acá que vemos esta esferita que se ve de color amarillo muestra que son moléculas, hay partículas o iones mejor, átomos con cargas eléctricas, cargas positivas y cargas negativas. De este tema vamos a profundizar más adelante. La densidad. La densidad expresa la cantidad de materia que ocupa un espacio determinado. Es por eso que siempre la expresamos en dos unidades, con unidades de la cantidad de materia, es decir, unidades de masa, que pueden ser kilogramos o gramos, y unidades de volumen, que es el volumen que ocupa, o sea, el espacio que ocupa esa sustancia se conoce como volumen. Entonces siempre hay que expresar la densidad en dos unidades, unidades de masa y de volumen. Los kilogramos siempre van a ir junto con el metro cúbico y los gramos con centímetros cúbicos o mililitros. Matemáticamente se puede calcular la densidad a través de esta fórmula. La densidad es igual a la masa dividido el volumen. D es densidad, M es masa, V es volumen. Si yo hago la división de estos dos valores, encuentro la densidad de una sustancia. Recordemos que la densidad es una propiedad intensiva de la materia, no depende de la cantidad de materia y es específica para cada sustancia. De esta ecuación también se puede despejar al volumen y a la masa. Por ejemplo, calcula la densidad de 30 gramos de etanol contenidos en un recipiente de 50 centímetros cúbicos. Lo primero que hay que hacer, o la recomendación, es extraer de un ejercicio los datos. Entonces los datos que me dan son la masa del etanol en gramos y el volumen en centímetros cúbicos de ese etanol. El etanol es un tipo de alcohol.
Cuando yo tenga la masa y el volumen, es posible calcular la densidad, basta con dividir la masa dividido el volumen. 30 gramos dividido 50 centímetros cúbicos da 0,6 gramos por centímetro cúbico. Esto, que es una división o un cociente, se lee como 0,6 gramos por centímetro cúbico. Eso significa que en un centímetro cúbico caben 0,6 gramos de etanol. El punto de ebullición. Otra propiedad física de la materia. Se define como la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Siempre que hablamos del punto de ebullición, implica que el líquido que va a ebullir se van a generar en su interior burbujas. Esa es una señal de que ese líquido está en ebullición. Para que pueda ebullir un líquido, se requiere una condición, y es que la presión que hay al interior de ese líquido, la presión de vapor del agua, tenga el mismo valor, o sea, igual a la presión atmosférica. En este caso, la presión atmosférica nos muestra que es 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión. La presión se puede medir en unidades de atmósferas o milímetros de mercurio, entre otras. Acá me están diciendo que el agua alcanza una temperatura de ebullición o un punto de ebullición a los 100 grados centígrados a nivel del mar, es decir, a 760 milímetros de mercurio. Miremos acá para diferenciar entre la evaporación y la ebullición. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es un fenómeno superficial, es decir, es un fenómeno en el que las moléculas que están en la superficie de un líquido pasan de estado líquido a estado gaseoso, pero las que están en la superficie. Por eso la evaporación puede ocurrir a cualquier temperatura. Acá no hay formación de burbujas. Dice, no se pueden formar burbujas porque la presión de vapor, o sea, la presión que está acá al interior del líquido, es menor que la presión atmosférica. ¿Qué ocurre cuando hablamos de la ebullición? En la ebullición se pueden formar burbujas y elevarse, o sea, pasar de estado líquido a estado gaseoso. Siempre hay formación de burbujas cuando hay ebullición. Y la temperatura en la que se da esa ebullición, ese cambio de líquido a gas, es la que se conoce como punto de ebullición. El punto de fusión también es una temperatura, pero en este caso es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. La anterior era de estado líquido a estado gaseoso. Por ejemplo, el agua. El agua alcanza un punto de fusión a los 0 grados centígrados, es decir, que a los 0 grados que se registra con un termómetro esa temperatura de fusión, yo puedo ver que el agua cambia de estado sólido a estado líquido. Acá se va a generar pues la fusión. Recordemos que la fusión como tal es un estado, o mejor, la fusión es el cambio de estado de sólido a líquido, y la temperatura en la que ocurre ese cambio se llama punto de fusión. La ductilidad y la maleabilidad son también propiedades específicas de la materia. La diferencia radica en que la ductilidad es una propiedad que tienen algunos materiales para dejarse convertir en hilos o alambres, mientras que la maleabilidad es una propiedad de materiales para dejarse convertir en láminas. Dúctil en hilos, maleable en láminas. Acá vemos dos ejemplos muy conocidos por nosotros. Estos son hilos de cobre y estas son láminas de aluminio. Eso significa que el aluminio, que es un metal, y el cobre, que también es un metal, son muy dúctiles y maleables. Todos los metales entonces son dúctiles y maleables. Si tenemos cadenas de oro, significa que el oro es dúctil. Si tenemos una lámina de acero, ¿cierto? Aunque el acero es una aleación, una mezcla de varios metales, pero cuando hablamos de metales, son dúctiles si se dejan convertir en hilos, maleables cuando se dejan convertir en láminas. Algunas propiedades químicas. Ya pasamos de las físicas a las químicas.
Recuerda que las propiedades químicas alteran la composición interna de la materia. Vamos a hablar solo de dos, de la combustión y de la oxidación. La combustión es una propiedad que tienen algunas sustancias de reaccionar con oxígeno y desprender energía en forma de luz o calor. Cuando tenemos, por ejemplo, un pedazo de papel y lo sometemos a calor, lo quemamos, vemos que se genera un desprendimiento de energía en forma de luz, calor, también hay formación de cenizas y de humo. Hay una reacción química. Todas las reacciones químicas son propiedades químicas de la materia, porque se van a formar sustancias distintas a las que reaccionaron inicialmente. La oxidación también es otra propiedad química. Es una reacción química en la que hay una transferencia de electrones. Recordemos que los electrones, que son partículas con cargas negativas en el átomo, son los que se transfieren, los que se ganan o se pierden en una reacción. Los protones no, porque permanecen fijos en el núcleo del átomo junto con los neutrones. En la oxidación siempre interviene el oxígeno. Acá vemos una manzana expuesta al oxígeno del aire, cómo se oxida. Aquí hay un cambio químico evidente. Y lo mismo cuando se oxidan los metales, como estos tornillos que hay acá. Como tarea, van a investigar, por favor, en qué consiste el fenómeno de la tensión superficial, la viscosidad y en dónde es mayor el peso de un cuerpo, si en la Luna o en la Tierra, y cuál es la razón, y la van a explicar. Gracias por la atención.